Haz el amor, he titulado a esto. Habéis venido por eso, ¿no? A la iglesia. A ver qué iba a decir este loco. Esta vez va a ser un mensaje más reflexivo, pero no por ello menos pertinente para nuestro aquí, para nuestro ahora, para nuestro hoy. Un mensaje que tiene que ver con el amor. Y qué interesante que cuando yo he titulado a esto Haz el amor, lo último en que yo estaba pensando era en sexualidad. Soy honesto. Lo que pasa es que vosotros, mal pensados, enseguida habéis conectado eso con la relación sexual. Y esto no es baladí, no es banal, porque, de hecho, ya lo dice la canción Salmo, qué difícil es que hacer el amor, ¿dónde? En un 5000, que yo no sé lo que es un 5000, pero entiendo que sería un coche pequeñito, donde pues a lo mejor quizá pues, era complicado un poco lo que viene siendo pues sí, lo que sea, ¿no? La logística para lo que sea que haya que hacer. Pero qué interesante que la palabra amor hoy en día significa prácticamente cualquier cosa y que incluso el amor se ha asociado tanto, creo que la semana pasada mencionaba algo Alan, estamos tan altamente erotizados que el amor es difícil de desligarlo de lo que es una relación sexual, donde hay eroticidad. Y eso no es malo, eso es precioso. Yo siempre digo, soy de los fans de la sexualidad, Dios es el Dios del sexo, Él lo creó, y no es el mandamiento más importante, pero que sepáis que es el primer mandamiento que Dios nos dio. El mandamiento más importante lo voy a predicar hoy, pero el primero que Dios nos dio en Génesis, vio a Adán y a Eva y les dijo, señores, el primer mandamiento es, esto está muy vacío, ¿vale? Y aquí esto hay que poblar la tierra y en fin, y eso no se hace por ciencia infusa, ¿de acuerdo? En cualquier caso, también hay que restituir la sexualidad, pero no es el tema de hoy. ¿O sí? Marcos capítulo 12. Vamos a leer el texto a partir del versículo 28. ¿Cuál es el valor más importante? Te he preguntado al principio de esta mañana. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el valor moral que mueve nuestra vida, nuestra sociedad, nuestro entorno? Dice el versículo 28, está aquí, Jesús en Jerusalén, lo han recibido con bombo y platillo. Acercándose uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a preguntarle. Bueno, he dividido este mensaje como Dios manda en 3 partes. La primera parte es la pregunta del escriba, la segunda parte es la respuesta de Jesús y la tercera parte es la respuesta del escriba. Y vamos a ir, parte por parte, tranquilitos, sin demasiados saltos. El versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y con este versículo casi yo tendría una predicación entera. Se acerca un escriba a Jesús, pero este escriba no viene de la nada. Este escriba va a preguntarle algo porque ha escuchado algo. Fíjate lo que dice el texto. Los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. ¿A qué les había respondido bien? ¿Cuál es la conversación previa a esta pregunta? ¿Cuál es el contexto de esta pregunta? Bueno, el contexto es que está Jesús discutiendo con materialistas. Está discutiendo con saduceos, con gente que no cree en la resurrección. Y él demuestra que si tú crees en la trascendencia, debes creer en la resurrección, porque Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hay un más allá, hay una meta, que es lo que significa más allá en griego. Hay una vida más allá de esta
vida, va a ser la conversación. Jesús va a estar diciendo, sin eternidad no hay valor, sin eternidad tu vida no tiene sentido. Y aquí te va, vamos a hablar de cuál es el mandamiento más importante y vivimos en una sociedad donde el amor lo pinta todo y si no eres amor eres buena persona y yo no sé si tú eres creyente o no eres creyente. El otro día salió por ahí un porcentaje que dicen que el 50% de las personas que van a la iglesia no son creyentes, iglesias evangélicas. Digo, pues aquí tengo muchos por bautizar todavía. A lo mejor los que están al sol son creyentes y los que están a la sombra no, o al revés. No sé cómo haríamos esta división. Espero que, bueno, tengo aquí los sugieres en la sombra. Pero bueno, no pasa nada. La buena cuestión es que el amor lo empapa todo, o tú tienes un buen valor. No, ¿qué es lo importante? Lo importante, esta gente de pueblo, es ser buena persona. Mientras sea buena persona, pero el punto previo al que te quiero llevar es que esta pregunta no tiene sentido si no hay resurrección. Es decir, ¿qué importa cuáles son tus valores morales si al final te vas a morir? Es muy difícil, y yo no sé, yo te reto si quieres, esto es como, te reto. Si tú crees que la vida se termina en la muerte y no hay nada más allá, yo te reto a que tú, de manera lógica, me demuestres que vale la pena portarse bien, entendiendo tú portarse bien por lo que sea, que vale la pena cumplir con cualquier mandamiento. La Biblia hace un diagnóstico muy claro. Pablo dice, si no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Eso quiere decir que si tú no crees en la resurrección de los muertos no serás buena persona? No. Lo que quiere decir es que si tú no crees en la resurrección y en la eternidad, no tienes una base objetiva para ser una buena persona, ni exigirle a nadie que lo sea. Trabajo en la Universidad Politécnica de Valencia dando consejos, vamos a decir, a emprendedores. Y una de las cosas, obviamente yo no les hablo de la fe, está fuera de mi marco, ¿verdad? Si me lo preguntan, sí. Pero una de las dinámicas que yo hago y que les digo a los emprendedores es, debes tener la dinámica de ser generoso con tu yo del futuro. Y esto me lo habéis escuchado alguna vez. Me parece un principio vital. Ser generoso con tu yo del futuro. No seas generoso contigo hoy, sino piensa en el Alex que tendrá 46 años, dentro de 10 años, y hazle un favor a ese Alex. Trabaja para el Alex del futuro. Que el Alex del futuro mire para atrás y diga, gracias Alex del pasado, porque lo que hiciste hace 10 años, hoy estoy cosechando. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces yo les digo a los emprendedores, trabaja para tu yo del futuro. No pienses en tus beneficios de hoy, piensa a largo plazo. Y yo me tengo que quedar ahí, ya que es un principio bonito, ¿verdad? ¿Nos gusta ese principio? Es bonito, es práctico. Ahora bien, yo me quedo ahí porque no puedo decir más, pero si me pongo en mi papel de profeta, yo podría terminar esta conversación diciendo, llegará un día que trabajarás para tu yo del futuro y ese yo del futuro se va a morir. Tu yo, y estarás trabajando para un muerto. Y eso no tiene ningún sentido. No sé si me entendéis. Llegará un punto que tú vas a estar trabajando para un muerto. Tu proyecto tiene los días contados. Y me dirás, no, entonces puedes decir un buen valor, pero trabajaré para mi hijo. Tu hijo también se va a morir. Y el hijo de tu hijo. Y así, hasta que un día este sol bendito se apague y no habrá ecologista que podrá salvar este planeta. ¿Entendéis? Esto es solo simplemente un saborcito. Pero trabajar para tu yo del futuro, si no crees en la resurrección, es para trabajar en un muerto. Aquí habría un principio también muy importante. Tú que estás aquí, trabaja para tu yo eterno. Lo pregunté hace 3 domingos. En tu estilo de vida actual, ¿qué pensará tu yo eterno de ti? De lo que estás haciendo hoy. Pero si no hay eternidad, esta pregunta es baladí. No tiene ningún sentido. Ahora, los que creemos que hay pruebas suficientes para creer que esta no es la única vida que tenemos, que hay una vida más allá, que somos open mind, se dice eso mucho, ¿verdad? Open mind, ¿sabes lo que es open mind? Abierto de mente, los que creemos en la resurrección somos open mind, sabemos que hay algo mucho más allá. Entonces sí tenemos que hacernos esta pregunta trascendente.
¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es la línea rectora que debería regir nuestros principios? Ahora bien, antes de hablar de los principios de hoy, quiero hablar de por qué esta pregunta se hace en este contexto y la hace un escriba. Vosotros tenéis la Biblia, ¿verdad? La habéis leído, ¿verdad? De principio a fin, probablemente 2 o 3 veces al año. Y era algo que también los judíos hacían. Leían la Torá, los escribas, los fariseos que sabían leer. Y ahí vemos que hay unas normas muy claras, pero la Biblia, al contrario que otros libros religiosos, no dice de ella misma que cayó del cielo, sino que está escrita de maneras narrativas, hay historias, hay constitución, hay leyes, está la Torá de Génesis a Deuteronomio, tenemos normativas, tenemos profetas que interpretan la ley, y hay tantas leyes que a veces los mandamientos pueden ser contrarios entre sí en una situación. Esto pasa, hoy nos pasa. Hoy estamos preguntándonos, ¿qué es más importante, la economía o la salud? Y todos decimos, claro, la salud, sí, pero ¿y a largo plazo? Bueno, sí, pero la economía con la salud. ¿Me entendéis? Hay una disputa aquí. Y no nos ponemos totalmente de acuerdo. En la época de Jesús también pasaba así. Había mandamientos que parecían contradecir otros mandamientos. Por ejemplo, rescata a un buey. Si lo ves que se cae, que se tropieza, rescátalo, que no se te muera, aunque sea el de tu vecino. Aunque le tengas rabia, tu deber es rescatarle. Pero hay otro mandamiento que dice, en sábado no hagas nada. Y nada es nada. ¿Con qué nos quedamos? ¿Son todos mandamientos de Dios? Sí. ¿Están todos en la Biblia? Sí. Pero aquí viene una palabrita un poquito fuerte para los evangélicos. Y es que los escribas tenían que relacionar unos mandamientos con otros y categorizarlos y decir, cuando se choca con este está por encima. Este es más importante que este. Entonces, debo incumplir para cumplir este. ¿Entendéis? Y eso ocurría siempre. La casuística es así, es muy compleja. Por eso había intérpretes de la ley que ayudaban a la gente común, como tú y como yo, para decir, es que no sé qué hacer. ¿Debo mentir para salvar una vida de alguien que tengo encerrado en mi casa protegiéndole porque van a entrar los nazis y si digo que tengo un judío lo van a matar? Y debo decir, no tengo a nadie. Es mentira. Pero ¿qué es más importante? ¿Entendéis por dónde voy? ¿Sí? Y había esta discusión de tal manera que los mandamientos no son sueltos unos independientemente de otros, sino que se relacionan. Es decir, son relativos. Los mandamientos son relativos, es decir, se relacionan unos con otros. Ahora bien, si todos los mandamientos son relativos unos con otros y cada uno puede pensar lo que bien quiera, entonces es un totum revolutum. Entonces los escribas tenían la pregunta de las preguntas. Todos esos mandamientos están muy bien, pero en medio de esos mandamientos relativos unos con otros, ¿hay algún mandamiento absoluto? ¿Hay algún mandamiento que jamás podemos relativizar y que todos los demás mandamientos se relativizan en función de ese? ¿Habrá algún ancla donde podemos decir, este es el valor absoluto, esto es un fin en sí mismo? ¿Me he explicado? ¿Cuál es ese valor absoluto? Si es que lo hay. Esa es la pregunta que está haciendo este escriba. Jesús, te hemos visto saltándote el sábado, te hemos visto haciendo cosas un poco raras, sanando a enfermos, te hemos visto tocando leprosos cuando la ley claramente dice que debemos apartarnos de ellos. ¿En base a qué absoluto estás relativizando tu estilo de vida? Me hago entender, ¿verdad? Y todo el mundo tiene un absoluto. Todo el mundo sigue un absoluto con el que juzga todos los demás mandamientos. Todo el mundo tiene una autoridad final que le inspira para vivir. ¿Cuál es el mandamiento importante en esta vida? ¿Qué alternativas hay? Vamos a hablar que es el amor, ¿vale? Esto es un spoiler que ya lo hemos leído. Pero ¿cuál es el mandamiento más importante? Bueno, no sé de qué país eres, pero todo país... En España creo que no tenemos, porque en España... Spain is different. Pero
Pero tú te vas a Francia, te vas a Brasil y ves como las palabras rectoras de esa nación, ¿no? Yo qué sé, fraternité, egalité, no sé qué. Pues eso es el absoluto, luchamos por esto. O en Brasil creo que era orden e progreso, ¿sí o no? Eso es la base. Digo, pues hacerle caso a vuestro orden e progreso. Yo qué sé, cada país tiene su lema, sus absolutos, cada familia. Como lo he dicho al principio, mi abuela decía, y lo decía con todas, lo importante es la salud. Al final lo importante es la salud. Algunos no, lo importante es la familia. No, hay sobre todo mujeres que dicen, mis hijos. Bueno, lo que dicen nuestra Santa Nacional, yo por mi hijo mato. O sea, soy capaz de, por mi hijo, que es mi absoluto, relativizar el asesinato. Es lo que está queriendo decir este intérprete de la ley. Pero vosotros os reís, pero todo el mundo tiene estos absolutos. No. Mi trabajo, mi carrera profesional. Yo estoy dispuesto a saltarme cualquier persona con tal de conseguir mi objetivo. Espero que me esté haciendo entender. ¿Qué es lo más importante? Lo he dicho antes, la economía o la salud. Pero al final caemos todos en una hipocresía social. ¿Cuál es tu punto de apoyo? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Hoy en día, y ya salto, hemos convertido al yo en un Dios y veneramos al yo. El yo es el absoluto, el individuo, cada uno de nosotros. Dice Philip Rieff, sociólogo, que era alguien que interpretaba muy bien a Freud, el hombre religioso nació para su salvación. Cuando vivíamos en el mundo gobernado por Dios, lo que queríamos era ser salvos. Ahora, en nuestra imaginación, somos individuos libres y lo que necesitamos es satisfacción. En el griego, eros. Por eso, cuando yo te digo haz el amor, lo primero que piensas es en algo que satisface de manera física. Dice Rod Dreher, que es un periodista fantástico que está escribiendo mucho acerca de la fe, dice que hemos caído en venerar al yo, se ha convertido en el ídolo social, al yo y al bienestar social. De hecho, no es en vano que vivamos en la sociedad de bienestar. Ese es el objetivo final de la sociedad, el bienestar, al precio que sea. Hacemos, de hecho, oídos sordos ante el sufrimiento de otros con tal de estar bien, de bienestar. Tanto es así, y no me importa decirlo porque cada día estoy más convencido de esto, que deshumanizamos a gente que todavía no ha nacido con tal de estar bien. ¿Me entendéis? Y eso es una estrategia fantástica. Tú conviertes al no nacido en algo menos que una persona y simplemente diciendo, no, es que no me viene bien este año que me nazca esta persona. O no me viene bien que me nazca así. Y estamos dispuestos a, yo, por mi bienestar, mato. ¿Tiene sentido lo que acabo de decir? ¿Cuál es nuestro absoluto? Interesante. ¿Cuál es esa cosa que si dejo de hacerla, dejo de ser yo? Dejo de ser humano, de realizarme. La voluntad individual, el proyecto personal, se estima como el bien supremo, la autorrealización, que es lo que reivindican los nuevos colectivos. Tenemos que conseguir hacer esto. Yo tengo que conseguir hacer esto. Y olvidamos el colectivismo precioso. Hagámoslo juntos. No te lleves tú el mérito o yo, sino nosotros. Bien, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué significa vivir bien? Y estoy todavía con la pregunta y ahora voy a la respuesta. Pero hay un último dato que quiero daros. Jonathan Haidt, un psicólogo que me encanta, ha escrito varios libros y es muy reconocido cada vez más. Él es un experto en política moral o en moral política y en estudiar la moral. ¿Alguna vez alguien ha perdido el sentido del gusto? ¿Alguna vez por alguna enfermedad, un constipado? El COVID, de hecho, te hace perder el sentido del gusto en algunos casos, ¿vale? Él dice que, claro, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en política, por ejemplo? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo tú y yo en lo que está bien y lo que está mal? ¿En cuál es el absoluto? Bueno, Jonathan Haidt dice, porque según los estudios que ha hecho de campo y demás, cada sociedad hace un énfasis diferente
en qué está bien y qué está mal. Es como el sentido del gusto. Sabéis que tenemos distintas papilas gustativas. Algunos somos dulzones, que nos encanta el dulce. Otros les gusta más el salado. Otros se van haciendo mayores y no, ponme un bitter cash. Yo digo, ¿por qué se comen esa porquería? Un bitter cash, que eso es veneno. Pero los señores ya entrados ¿sabes? Gente de bien, se toman bitter cash, no se toman Fanta. Fanta se la tomaba, creo que el rey le gustaba la Fanta de naranja. Pero no, un bitter cash, eso es de señor ya. Te cambia el gusto. Bueno, ¿qué dice Jonathan Haidt? Hay en el paladar humano de la moral, hay 6 gustos morales. 6. Y te los voy a mencionar porque un día te quiero predicar de esto. Número 1, el cuidado. Si le hace mal a otra persona, está mal. Y este es el que manda hoy. Esta heteronomía del daño. El cuidado. Otra que tiene que ver con la justicia. Es decir, la justicia en este caso social. Que sea bueno para todos o al menos para la mayoría. Otros, su valor moral, el gusto que tienen es ser libres. Yo no quiero cuidado o justicia si eso va a atentar contra mi libertad. Y la libertad debe ser el valor último. Y prefiero sufrir siendo libre, ¿no?, que morir de rodillas. ¿No dicen eso? ¿No? Morir de pie, morir de... Eso. La libertad. Otros, la lealtad. Aunque me cueste la vida, seré leal a este colectivo. Otros, la autoridad. Esto ya hoy, olvídate, ¿sabes? Si lo ha dicho él, si lo dice la autoridad, esto en los militares es lo que hay. Hay que cumplir. Y si hay que ir al frente, hay que ir. Y yo doy mi vida por la lealtad. Y último, la santidad. Que la santidad, claro, nos implica a nosotros como creyentes. Pero ¿qué es la santidad como valor? Lo voy a poner muy fácil y perdonadme los menores de edad que estéis aquí presentes. Si no tenemos este valor de la santidad y nos pillamos, por ejemplo, el de que le hace daño a otro, no voy a decir nombres, pero hay una universidad en Estados Unidos, sabéis que allí se juntan tienen no sé cómo se llama, bueno, las hermandades de hombres por un lado, de mujeres por otro, alfa, kappa, beta, ¿no? Esas cosas, son las películas, Pues para entrar en alfa, beta, kappa o alfa, kappa, beta, tienen que hacer un ritual. Y en una universidad descubrieron que un tipo que luego llegó a ser político, ¿el ritual cuál era? Si querías entrar en alfa, beta, kappa de los hombres. Que tuvieras una relación sexual con la cabeza de un cerdo. Muerto ya. ¿Eso está bien o está mal? A ver, no le va a hacer daño a nadie. ¿No? Mientras no le hagas daño a nadie. No, me compro un pollo, hago lo mismo que con el cerdo y luego lo cocino y me lo como. Nos suena repugnante, pero no tenemos herramientas para juzgarlo como algo malo, a menos que entendamos la dignidad intrínseca del humano, es decir, la santidad. No hay manera. En la sociedad de hoy, con el gusto que tenemos hoy, no hay manera de mostrar que eso está mal. Lo que pasa es que tenemos una intuición que nos dice, a ver, ¿estáis conmigo? Yo te digo que hoy, en este mundo, se permiten cosas que hace 35 años nos sonaban a cabezas de cerdo. Pero hemos perdido el gusto moral. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Ten mucho cuidado con esto porque te estoy... Sí, jajajaja, pobre cerdito. Pero, ¿y si hemos perdido el gusto moral? ¿Y si ahora nos gusta consumir ya no bitter cash, sino veneno? ¿Cuál es, entonces, el mandamiento más importante de todos? Y ya con esto tendría la prédica hecha, pero tengo que seguir. ¿Estáis conmigo o qué, los del sol? ¿Estáis ahí las lagartijas así? ¿Os falta poneros así? Quietos. Los 6 receptores de la moral. Toma esto para tu chiquillo. Jesús le respondió, te voy a decir el absoluto, te voy a decir con qué juzgo yo todo lo demás. Y le dijo, tú quieres un mandamiento, pero no son 1, son 2. ¿2? Sí, 2, no 1. ¡Uy! Esto es una novedad. Los 2 son importantes.
El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Los unifica, dice, son el mismo mandamiento con dos expresiones, y el uno sin el otro no tiene sentido. Cuando Jesús está respondiendo esto, Él está respondiendo varios textos. Él no está inventando la rueda. Él es el mejor intérprete de la ley. Él está casi textualmente citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Él está diciendo: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único, es uno. Y ese Señor que es uno para ti, en el cual tu vida está enfocada, ámalo con todo tu corazón, con toda tu mente, que no está en Deuteronomio capítulo 6. Jesús va a añadir mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Esto es lo más importante. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y permíteme comenzar. Shema, Shema, que yo siempre digo en broma, y ya no os riáis, pero Shema, ¿qué significa en español? José María. Shema, Shema Israel. Oye, Israel, este es el mandamiento más importante. En el cristianismo, los absolutos no vienen de mí, vienen de oír. Oye, Israel. El ser humano es aquel que oye a Dios. Shema. Tengo aquí anotado una idea importante. Él es uno, pero hemos escuchado muchas voces, nos hemos hecho paganos. Shema. Oye, Israel. Ábrete más allá de lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú deseas. Oye, sal de ti. Hay un Dios que está ahí, que quiere comunicarse contigo, Israel. ¿Y quién es Israel? No es el pueblo étnico, es todo aquel que quiere oír. Es el pueblo de Dios. Shema, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y esto casa perfectamente con el primer mandamiento de los 10 mandamientos que aparece en Éxodo. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás a dioses ajenos delante de mí. En el original, gracias, Josu. No me pondrás a dioses ajenos en mi cara. Dice Juan Calvino que el corazón humano es un corazón, es una fábrica de ídolos, un corazón que idolatra de manera continua. Así que, oye, no te cierres. Más allá de todo lo que haces y piensas, más allá de todos los valores que tú crees que son los valores morales, que te han enseñado, que tú crees que tienes o que tú has decidido tener, está la voz de Dios para el que quiere escuchar. Pagano es aquel que escucha muchas voces. Y me habéis escuchado esto varias veces. Pero ¿cuál es la voz que estás escuchando? Y una vez hemos oído a Dios y hemos entendido que Él es único y que la razón de la existencia es por Él y para Él, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo reaccionar? Y me encanta, porque los dioses paganos te dicen, yo qué sé, obedece, que está bien, o baudire, ¿no? Pero obedece sin pensar. Cumple con lo que te digo. Cree en el peor sentido de la palabra. Solamente tienes que tener una fe ciega. No, aquí en Deuteronomio, en la Torá, estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. Hace 3500 años. Fíjate qué intuición espiritual. No es cree, no es obedece ciegamente, no es mátame un perro para que yo esté contento. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que Dios demanda? Dice, amarás. Ya lo dice Deuteronomio 1500 años antes de Cristo. Amarás. Lo que Dios está esperando de ti no es una obediencia ciega, sino un amor comprometido, una relación personal, un amor en libertad. Y esto me gusta decirlo ya a algunos hermanos teológicamente cercanos, pero también lejanos, porque que se enfadan conmigo, porque yo tengo la idea comprada, y espero que tú también, o si no, discúrremela conmigo, de que para amar a Dios yo tengo que ser libre para amarle. Porque si yo no soy libre para amarle, no le estoy amando, me están obligando. Y a veces hemos creído que Dios es el tipo que te pide el número de teléfono con la pistola. Esto lo he contado alguna vez. Hemos dicho a la gente algo así como que Dios es el que viene y te dice, oye, nena, o sea, vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo. Estamos en un bar, Marquitos y yo, ¿vale? Marquitos en un bar bueno, haciéndonos ahí algo.
Y le digo, estamos los dos solteros allí hace 15 años. Digo, mira esa chica, me gusta tal. Digo, ¿qué te apuestas que consigo su número de teléfono? ¿Qué te apuestas que lo consigo? Me ha puesto 1000 pesetas. ¡Buah! 6 euros, 1000 pelas. Vale, vale. Y salgo yo, todo valiente, y saco una pistola y le digo, dame tu número de teléfono o te pego un tiro. ¿Me va a dar el número de teléfono, sí o no? Pues claro, me lo va a dar. Por la amenaza. Si no es verdad, le llamo. Digo, te voy a llamar ahora mismo. Como no te suene. ¿Me va a obedecer? Claro que me va a obedecer, porque le estoy apuntando con una pistola. ¿Me va a amar? No, me va a temer. Y el Dios de la Biblia echa fuera el temor. No, es que, como no creas en mí, te mando al infierno. Para mí es básicamente un Dios que me apunta con una pistola. Hasta las serpientes huyen del fuego. Y yo no digo que hay una consecuencia natural de decirle no a Dios. ¿Vale? Pero no va Dios por ahí con una pistola. Porque la intención de Dios es que le amemos. Y para amar debo ser libre para decirle no. Para que, mágicamente, y esto es la increíble de la fe, yo también le pueda decir sí. Ahora bien, ¿cómo se soluciona esto? El amor. ¿Estáis conmigo? Yo no sé si es que estáis bien. El silencio y las campanas es de, le sigue predicando. Tin, tin, tolón, tolón, tolón. Escúchame. Si todavía yo no te he dicho que tú hagas nada, amarás, ama a Dios, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué dijo Jeremías? Jeremías le estaba diciendo no y no y no y no a Dios todo el tiempo. Pero al final dijo que sí. ¿Sabes por qué? Porque este hombre es un seductor. Y cuando a él se le cruza un alma como yo, y Jeremías cayó rendida, su alma. Y él dice, me sedujiste. Y yo me dejé seducir. Ese es el Dios en el que yo creo. Un Dios que va a respetar mi libertad, pero quiere ligar conmigo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y no importa cuántas veces les diga que no, Él se enamoró de mí. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó ¿cuándo? Primero, Él toma la iniciativa. Él es único. Y por eso nosotros en respuesta lo amamos. No es creer de manera obligatoria, es apertura. Me dejé seducir por el amor de Dios. Ahora, es un amor que es con todo y me gusta. Y aquí quiero dar algunos datos importantes de la Iglesia Valencia. Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con todo tu corazón, que en el entorno hebreo es la voluntad, con tu voluntad. Aquí no vale hacer algo obligatorio a la gente, retorcerle el pescuezo hasta que crea, de tenerlos ahí bautizados abajo del agua hasta que digan, sí, ya creo, ya lo sacamos. No, eso no vale. Debe ser algo de la voluntad, pero con todo. Y yo no quiero una iglesia o unos cines Lumière llenos de gente. Yo quiero que Dios te llene a ti, aunque seamos 10, 15, 20, los que sea, 5. Pero que Dios te llene a ti, que sea con toda tu voluntad. Él te va a seducir, pero dice también ahí, mira, con toda tu alma. Y esto es para los que somos racionales. Tiene que ver con nuestras emociones. La fe en Jesús, el amor. Estoy hablando de lo más importante de tu vida, el motor que mueve tu vida. La fe en Jesús no es una fe solo de creo aquí, en la cabeza, en la mente. No. La fe en Jesús es algo que uno siente, percibe, que uno se emociona con Dios, que es brutal. Hay que recuperar la tradición de Teresa de Jesús. Se emocionaba, se llenaba de Dios. Claro que sí, las emociones tienen un lugar precioso en la vida cristiana, pero no es el único, porque hay gente que tenemos sapiofilia. ¿Sabéis lo que es la sapiofilia? Chicas y chicos que estáis aquí, que sois feitos y feitas. También hay de todo, ¿no? ¿O qué? Si queremos igualdad, igualdad para los feos también. Hay gente que lo que le enciende es que seas un tío listo o una tía lista. Entonces tú puedes ser
Una chica, qué sé yo, X sí, no lo voy a decir. Pero es una chica lista. Uy, hay algunos chicos que dicen, uy, me gusta. O tú eres un friki tirado. Que más feo que... Feo de ver. Que solo sales por la noche. Solo sales cuando en el toque de queda. Sales a ver. De noche, en la oscuridad. Pero es un tío inteligente. Que apelas a la inteligencia. Y se te enamora. Hay chicas, sapiofilia. Bueno, yo creo... Bueno, mi mujer me dice, porque ahora me quiere mucho. Vale, me gusta mucho. A ver, explícame esto. Bien, yo te lo explico. ¿Me entendéis? Sapiofilia. Con toda tu mente. Ojo, mi padre siempre me enseñó que el cristianismo, acabo de decir que es voluntad, es una decisión de fe, es emoción, claro que sí, pero también es mente. Mi padre me decía siempre, el cristianismo no es un suicidio intelectual. El cristianismo tiene sentido. Dios es el ser más sabio del universo y a mí me enamora su inteligencia. No, o sea, yo puedo discurrir mi fe, yo puedo argumentar mi fe en cualquier contexto. Méteme en la universidad, méteme con filósofos, con sociólogos, con políticos, méteme con psicólogos, con lo que quieras. Mi fe es coherente y tiene sentido. Me hace feliz, pero es coherente. Lo más coherente que existe es el cristianismo. Lo puedes discurrir. De hecho, estoy leyendo ahora un libro que me regalaron por mi cumpleaños de Francis Collins. Genetista, director del proyecto Genoma Humano. ¿Sabéis que hubo unas personas que descubrieron el genoma humano? Pues el que dirigió ese proyecto se llama Francis Collins y escribió un libro que se titula ¿Cómo habla Dios? Y él es creyente, seguidor de la fe. Se enamoró de la sabiduría de Dios. No tienes que dejar tu cerebro en la puerta para seguir a Jesús. Al contrario. Y a lo mejor tú eres más emocional, más intelectual, más lo que sea, pero yo quiero decirte, ama a Dios con todo lo que eres. Y Dios va a respetar tu estructura emocional, intelectual, social, pero ámalo. Y para amarlo no tienes otro camino que conocerle. Ese es el absoluto. Ese es el absoluto. No hay nada más importante. Amar a Dios no es negociable. Y luego dice también, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo. No es una creencia etérea, desconectada de tu trabajo, desconectada de lo público, engloba todo tu ser. No, la fe es privada. Mira, no hay nada más público que la fe. La fe no puede ser privada en ningún caso, porque la fe es el motor de mi vida. La fe es la base de mis valores, de cómo voy a trabajar, de cómo voy a tratar a mi mujer, de cómo voy a tratar a mis hijos, de cómo voy a tratar a mis empleados. La fe es el fundamento de la vida social. ¿Cómo va a ser la fe privada si uno de los mandamientos y las órdenes de Jesús es que proclamemos la fe? ¿Cómo va a ser eso privado? Debe ser eminentemente público. Y debemos amar también en nuestro ejercicio diario, amar en el trabajo. Ahora voy al segundo punto, que eso ya se salta un poquito. ¿Tiene sentido hasta aquí? Sí. ¿Cuál es tu valor moral más importante? Yo lo que quiero es conocer a Dios, lo trascendente, la voz de Dios. Porque yo no sigo, entiéndeme, una regla fría, escrita en la pared. No, yo sigo una voz dinámica que hoy me puede decir, Alex, es mejor que actúes así. Y luego puede decirme, Alex, ¿te acuerdas cuando te dije que actuaras así? Vale, ahora esto. Y Él es el absoluto, una persona. Dios, amarás al Señor tu Dios. Y espero que esta iglesia arda de pasión para entender que este es el absoluto. Cuidado, no es el amor Teletubby, ¿eh? ¿Sabéis quiénes son los Teletubbies? Los Teletubbies, abrazo fuerte, de amar a todo, hippie, porrito, tal, pim, pam. No, ese no es el amor que plantea Dios. Es un amor firme, un amor verdadero, un amor que se arriesga. Y aquí viene el segundo punto, porque entonces Jesús no solo se queda en Deuteronomio, sino que se va a Levítico, capítulo 19, versículo 18, y dice, y a tu prójimo, como a ti, ¿qué? Como a ti mismo. Y luego dice, no hay mayor mandamiento que este. El Evangelio es un revolucionario moral. Y aquí Jesús, y perdonadme porque sé que esto yo os quiero mucho, te lo digo, esto cuando un pastor o un predicador dice esto, que os suenen las alarmas, ¿vale? Estos avisos. Si yo algún día
te digo, quiero hablar contigo a solas. Y comienza la conversación y yo te digo, lo primero que quiero decirte es que yo te quiero un montón. Que te aprecio, vamos. Que sepas que lo que viene después, ¿sabes? Pero bueno, yo os quiero mucho, ¿no? Y como os quiero, y en mi alma, a veces siento que esto que digo no es del gusto de todos, del gusto moral de todos. Pero estoy tan convencido de que este es el gusto moral que Dios quiere que eduquemos. Esto es como el vino. ¿A quién le gusta el vino? Hay que darle... La primera vez que tomas vino no... Dices, ¿esto qué es? Pero luego cuando ya le vas... Digo, los que dicen que beben, dicen que luego le vas pillando el gusto... Los que dicen, que saben, y ya empiezas a distinguir, no, este es Merlot, este es Chardonnay, este no sé qué, digo, eso te lo estás inventando. Esto sabe a afrutado, digo, afrutado, y que fuera esto una Macedonia, yo qué sé. Pero bueno, el gusto, aunque no es del gusto de todos, creo que lo tengo que decir. Porque Jesús asocia esto y dice, hay que amar a Dios sobre todas las cosas, pero esto es como, ¿cómo se ve reflejado? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, Jesús está diciendo lo que está diciendo. No está diciendo lo que no está diciendo, ya parezco Rajoy. ¿Qué está diciendo? Que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Lo que no está diciendo es que te tienes que amar a ti mismo para amar al prójimo. Eso no lo está diciendo. Porque Jesús sabe y da por hecho que tú te amas. Y hoy en día en el individualismo es el gran problema que tenemos. Dios sabe, Jesús sabe que tú te amas. Y te amas mucho. Ahora, cuidado con esto, porque hemos creído que el amor reside en las emociones. Y como hemos creído que el amor reside en las emociones, tú me puedes retrucar. Y perdona, pero yo te quiero mucho, ¿vale? Tú me puedes retrucar y decirme, Alex, yo a veces siento que no me quiero, que no me acepto a mí mismo, que no me tal. Pero es que el amor no es una emoción. El amor reside en la voluntad. ¿Y qué es el amor? Te lo voy a decir fácil. El amor es la predisposición que tienes de hacerte el bien a ti mismo. Hay gente que cuando en nuestra cabeza se nos cruzan los cables, creemos que lo mejor es abortar el proyecto de vida. Porque queremos dejar de sufrir. Pero todo es un ejercicio de... Y de hecho, a veces nuestro autoconcepto y el autodesprecio que sentimos por nosotros mismos es porque nosotros mismos, con nosotros mismos, esto es un poco loco, no estamos a gusto y decimos, che, es que tendría que ser mejor de lo que soy, porque me amo tanto que debería ser mejor, y entonces nos volvemos locos, pero eso no significa que tú no te ames a ti, significa que estás demasiado centrado en ti. Y de hecho, hay mano de santo para solucionar eso. Chiquillo, ama a tu prójimo. Date cuenta, y yo, ojo, cuidado que puede haber enfermedades, yo eso todo lo entiendo, pero permitidme dar principios, digamos, generales para todos. El gran problema de esta sociedad tenemos más bienestar que nunca en la vida, pero más que nunca en la vida. Y que sepáis que los psicólogos tenemos más trabajo que nunca en la vida. Y que las pastis contra la ansiedad y contra la depresión se están vendiendo así. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que seamos la generación más ansiosa y más depresiva de la historia, teniendo más bienestar que nunca, supuestamente? Porque hemos caído en la trampa del ídolo, de la autorrealización y de pensar que el amor a uno mismo es el fundamento de la moral. Y por supuesto que no. Porque uno se encuentra a sí mismo amando al otro. Dice a los que se han casado. Uno se encuentra en el otro. En la relación sexual es así. ¿Dónde encuentras tú tu masculinidad? Uy, tengo una ganas de hablar de sexo en un taller. Porque es que los chavales están... El sexo... ¿Puedo hablar un minuto de sexo? Por favor, y luego lo editamos aquí para mi cámara, Johnny, que, no sé, que es mayor de edad casi de refilón. Queridos, hasta el sexo no es para ti, el sexo es un don. Y el sexo apunta hacia el otro. Y yo conecto con mi masculinidad indefectiblemente a través de la feminidad. No sé si me he explicado, os hago un dibujo. Y esto es un ejemplo de lo que el amor es. Uno se encuentra consigo mismo en el otro.
Stay y disfrutas más de ti. Porque Dios te ha cableado de esa manera. Dios te ha hecho así. Y asá, también va para las mujeres. Dios te ha hecho así. Y eso no significa que tú vas a ser menos, todo lo contrario, eso es riqueza de espíritu. Porque el rico no es el que más obtiene, sino el que más da. Eso es riqueza. Y claro, yo sé que esto no está de acuerdo al gusto moral de hoy, donde lo importante eres tú, donde incluso ahora a los hombres no les han dicho explórate, ¿sabes? Porque los hombres que estéis aquí, si a los hombres nos dicen explórate a ti mismo, ¿qué pasa? Anchas Castilla, ¿sabes? Ole, ole, ole. Ahora se lo están diciendo a las mujeres. Quieren meter en la trampa a las mujeres en la que nosotros nos hemos metido, en el mismo barro, con la excusa de la autorrealización. Explórate. Y yo digo, che, un momento. Dora la exploradora. Momento. El explorador, pues ya me estoy, es que tengo ganas de hacer paréntesis. El explorador del otro cuerpo soy yo. Y ella es la exploradora del mío, que es lo que la Biblia enseña. Y ahí hay placer. Y yo sé que esto, el gusto moral, hay algunos y algunas que estoy diciendo. Pero yo te invito a que te vengas conmigo a la Escritura y descubras que hay que amar al prójimo como a ti mismo. Es como que Jesús dice, ¿cuánto hay que amar al prójimo? ¿Qué es lo máximo que puedo pedirles? ¡Guau! Como a ti mismo. Ya tienes faena, ¿eh? Ya tienes trabajo para toda la vida, porque el amor se hace. Hay mucha gente, hablando del amor de pareja, que cree que ha fracasado en el amor. ¿Sabes por qué? Porque no ha encontrado la persona ideal. Yo sí sé amar, pero no he encontrado a la persona ideal para amarla. Bueno, hay casos que sí, pero que claman al cielo. Pero en líneas generales, nadie, en un sentido, es el ideal. Tú crees que el problema está no en tu capacidad de amar, sino en que no has dado con la persona correcta y por eso vas del timbo al tambo como la abeja maya. ¿Sabéis la abeja maya de flor en flor? Y nunca darás con el ideal porque es que no existe. Y aquí te va, el problema no es que no encuentres el ideal. El problema no está en el objeto del amor. El problema está en la acción de amar. Lo difícil es amar. El amor hay que hacerlo. Hay que trabajarlo. Y amar al prójimo. ¿Qué dice 1 Corintios 13? El amor es, ¿qué? Primera palabra del amor. Sufrido. ¿Dice eso la Biblia o no? ¿O estoy haciendo una exégesis de la Escritura? Estoy citándola. El amor es, ¿qué? Sufrido. Y eso para el gusto del amor de hoy también. Bleh. Si sufres no es amor. Perdóname. Ten hijos. Ten hijos. Y dime, ¿qué es el amor? Sino negar tus derechos por amor a otro. Y ya no amarle como a ti mismo, sino estar dispuesto a decir, ojalá tú llegues más allá que yo. Y estoy dispuesto a pagar lo que sea. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Me hago entender algo? ¿Hay algo con sentido que he dicho aquí? Sí. Y yo os quiero mucho, ¿eh? Pero este amor al prójimo no es un amor teletabi. Cuidado, porque entonces ya vienen los buenismos. Hay que amar al prójimo como a ti mismo. Bueno, vámonos al contexto. ¿Dónde cita esto Jesús? Levítico 19. Si te vienes a... ¿Os gusta Levítico, el libro de Levítico? Qué bonito es. Vamos a Levítico, ya estoy terminando. Levítico 19. Dice el texto. Decidme que estáis bien, que el silencio es de atención, no de... ¿Estáis bien? Sí. Vale. Dice el 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¡Qué bonito! No te vengues, ¿eh? Haz cosas buenas, trata a los demás bien. Pero el contexto de este texto, que es todo el capítulo 19 y 18, que os animo que simplemente leáis los títulos de los dos capítulos, son muy interesantes, pero simplemente el versículo de antes, en lugar del 18, vamos a leer el 17. Dice, bueno, el 16 si queréis, porque por si acaso, dice el 16, no andarás chismeando entre tu pueblo. Mira la Biblia,
hace 3.500 años. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y dice, reprenderás a tu prójimo para que no participes de su pecado. Reprenderás a tu prójimo. Eso es amor también. El verdadero amor no es un amor solamente tolerante. Y esto me lo habéis escuchado, pero necesito decirlo porque hay mucha gente nueva. En esta iglesia queremos ser tolerantes, por supuesto. Pero esa es la regla de plata. La regla de plata que dice, no hagas a tu prójimo lo que no quieras que te hagan a ti. Y eso está bien, porque es la regla de no agresión. Tú allí, yo aquí. Un pacto de no agresión, tú allí en tu movida y yo en la mía. Pero el amor al prójimo va más allá, dice, reprenderás a tu prójimo para que no participes de su pecado. Y ahí está la regla de oro. Haz a tu prójimo lo que quieras que te hagan a ti. Cuidado, hoy en día el valor de la tolerancia está también en el top 5. Pero en los cristianos el amor trasciende la tolerancia. La tolerancia es lo que hay cuando ya no queda amor. Y el amor también habla la verdad, en amor. Pero si tenemos que levantar la voz, lo haremos. Y si tengo que, por amor, regañar a mi hijo, lo haré. Lo haré porque lo amo. Hay cosas que yo no voy a tolerar de mi hijo. Y sé que no está de moda, pero si tengo que castigar a mi hijo de la manera sabia que yo considere que debo hacerlo, lo haré. Porque lo amo. ¿Me entendéis? Porque ¿sabes qué pasa? Si yo no hablo con mi prójimo, yo estaré participando de su pecado. Y seré responsable como padre, pero también como hermano, como amigo. ¿Tiene sentido lo que acabo de decir acerca del amor? Cuidado con el amor, que no es el amor de los osos amorosos que viven en las nubes. Es un amor firme, un amor que habla verdad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es nuestra epistemología. Eso significa la manera de conocer. Solo conocemos el mundo de verdad amando. Aquello que no amas es que no lo conoces. Y solo lo que hagas amando va a trascender. Creo que puede ser que algo así dijo Alan la semana pasada. La misión o es por amor o no será. Dijiste algo así, ¿verdad? O versión Alex habla hoy. Pero bueno, algo así. Pero es que todo, la vida, o se hace amando o no será. Y habrá una cosa de la que te arrepentirás el día de tu muerte. Habrá una cosa de la que te arrepentirás el día de tu muerte. De no haber amado más. El amor al prójimo, un estado de la voluntad. Es que no me apetece, no de las emociones. Es el estado natural que sientes de hacer el bien a ti mismo. Y todo lo que hagas, todo, cualquier cosa, carecerá de sentido sin amor. Ahora, ¿cuál es ese amor? Un último punto antes de ir a la respuesta del escriba, que es más corta. El amor no hace cuentas. No es 50-50. Cuando se hacen cuentas no es amor, es un negocio, un contrato de compraventa que tiene su lugar, pero no es amor. De hecho, hablaremos en Mateo del amor a los enemigos. El amor a los enemigos jamás es un buen negocio, pero es un mandamiento del Señor, es el estilo de vida que el Señor nos ha pedido. Solo el amor conoce, y dice Santa Teresa de Jesús, solo el amor es el que da valor a todas las cosas. El que da valor a todas las cosas. ¿Sabes por qué tú tienes valor como ser humano? Porque Dios te ama. Si Dios no te amase, el ser humano no tiene ningún valor. Si no hay resurrección de los muertos, no hay manera de justificar ningún derecho humano. No la hay, objetivamente. Tú puedes inventártelos, pero no es sostenible, objetivamente, los derechos humanos, a menos que estemos hechos a imagen de Dios y hay un Dios que nos ama. Por eso los derechos humanos nacen en la tradición judeocristiana. ¿Eso quiere decir que un no cristiano no cree los derechos humanos? Sí, cree los derechos humanos, pero no tiene base objetiva para defenderlos en realidad. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Pero por cuanto Dios te ama, entonces todo ser humano tiene un valor intrínseco. Imago Dei. No te conformes con la regla de plata y vive la regla de oro. Y terminamos. La última parte.
Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y aquí parece que el escriba está respondiendo lo mismo que ha dicho Jesús, pero añade algo muy bonito. Y algo increíble, algo revolucionario, porque el escriba se da cuenta de lo que está planteando Jesús en ese contexto. Siglo I, año 30, año 31, por ahí más o menos. Él está diciendo que amar a Dios y al prójimo, como a uno mismo, y amar a Dios sobre todas las cosas, es más, atención, que todos los holocaustos y sacrificios. Es más que toda la religiosidad junta. Es más que todos los becerros que se sacrificaron durante cientos de años. Es más que todo el esfuerzo humano que yo haga por agradar a Dios o agradar a los demás. Todos, imagina todos los esfuerzos de la gente por portarse bien. Imagina todos los esfuerzos de las personas por encontrar la justicia. Imagina todos los sacrificios que la gente ha hecho. Imagina todo lo que se ha donado a lo largo de la historia. Imagina todos los sacrificios y holocaustos de la gente por una causa, por intentar aplacar la ira de los dioses. Imagina. Y dice este escriba: amar a Dios y a tu prójimo es más que todo eso junto. ¡Guau! Esto es revolucionario. Esto es una locura. Pero es la verdad. En esta iglesia creemos firmemente que el amor está por encima de los rituales. Que la verdadera espiritualidad no es amén. Yo siempre digo esto, me lo conocéis, pero es una máxima que también. La verdadera espiritualidad no es aleluya, amén. El espiritual no es el que ora muchas horas. Hay que orar. Claro que hay que orar. ¿Cuánto hay que orar? Lo que se necesite. Cuando tú ores mucho, cuando termines de orar, ¿a qué conclusión vas a llegar? Que necesitas orar más. Si la oración no se acaba nunca. ¿Cuándo será suficiente? Nunca. ¿Por qué oro? Porque puedo orar. Porque puedo hablar con papá Dios que me ama. ¿Cómo no voy a hablar con un Dios así? Que yo tengo sapiofilia. A mí me flipa Dios. Sería bobo por mi parte no hablar con él. Pero mi espiritualidad no es orar horas. Si la necesito, sí. Jesús oró horas, ¿sí o no? Noches enteras. Y ayunó 40 días. Toma, moreno. Pero cuando nos enseñó a orar, nos enseñó el Padre Nuestro, que son 20 segundos de reloj. Depende. Y la espiritualidad no es clamar mucho. Hay gente que clama y hay gente que no. Y la espiritualidad no es predicar mucho. Y la espiritualidad no es hacer muchos sacrificios y servir mucho. Todo lo que estoy diciendo está bien y ojalá esta iglesia se llene de gente que ora mucho, que canta mucho, que levanta mucho las manos, que hace el bien a los demás, que dona mucho y que está mucho. ¡Claro que sí! Pero la verdadera espiritualidad no es amén. No son nuestros rituales, es amén. Amén. ¿Qué es lo más importante? El amor. A Dios y al prójimo. Y lo demás es relativo. Lo demás es relativo al amor. ¿Sabéis que había una iglesia que no paraban de hablar en lenguas? Esta iglesia somos pentecostales, ¿sí o no? Lo somos. Y había una iglesia pentecostal en Corinto, más bonita, que eran todos súper espirituales. Y llega Pablo y dice: no sois espirituales, sois carnales. Porque viene uno no creyente y os ve y dice: estáis como un cencerro. Y habéis perdido por vuestra espiritualidad, habéis perdido a uno. Eso no es ser espiritual. Y yo me uno a Pablo. Yo hablo en lenguas más que vosotros. ¿Me entendéis? Pero el punto de Pablo es, eso es relativo. Y yo le pido al Señor que esta iglesia entienda cuál es su absoluto. Cuál es la espiritualidad que Jesús nos vino a enseñar. ¿Me hago entender, familia? Y en el seguimiento de Jesús, en este camino, en esta ruta, esto es algo que debemos anclar en nuestro corazón. Por eso en esta iglesia no me canso de decir, aquí o cabemos todos o no cabe ninguno. Porque Dios nos ha pedido amarle a Él y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y he terminado con esta idea. Todos los sacrificios de la historia no valían para nada en realidad.
porque apuntaban al sacrificio de los sacrificios. Primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. Dios es amor. Y nunca un sacrificio animal ha aplacado la ira de Dios. Nunca. Eran un performance de lo único que puede aplacar la ira de Dios. Lo único que puede aplacar la ira de Dios es su amor. Encarnado en Jesús de Nazaret. ¿Tú te has enfadado con tu hijo? ¿Alguna vez? Padres, ¿te has enfadado con tu hijo alguna vez? Lo único que ha aplacado tu ira, porque si eso en lugar de tu hijo te lo hace un trabajador, ¿qué? Lo matas. Ya no. Eso no se ha metido en internet. Pero lo amo. Y yo lo pagaré, dice el Señor. Yo haré el sacrificio. Y demostró en la cruz del Calvario que Él es amor. Y que el amor, dice Corintios 13, es ¿qué? Sufrido. ¿Tú sabes por qué cuando te digo que el amor es sufrido me dices que no? Porque la narrativa de este mundo te ha enseñado que el sufrimiento viene por aquí y por allá y tienes historietas que te han metido aquí de que si a esta no sé qué, a este no sé cuántos. Pero cuando yo pienso que el amor es sufrido, como creyente tengo otra narrativa. Yo veo al Dios eterno que estaba en el trono que hemos cantado, crucificado en la cruz, y Él diciendo, ¿sabéis qué os digo? Que el amor es sufrido. Y aquí estoy yo, dando mi vida por ti. Porque el amor es sufrido. Y esa es mi norma de vida. No la que me enseñan en el mundo. Esa es mi norma de vida. El amor es sufrido. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Sal de ti y vive. Disfruta. Que ese sea tu absoluto. Y lo demás, que sea relativo. Jesús murió por ti. Vive por Él. Síguele. Amén.